See if I can get this to work. Okay, hola clase, hoy voy a hablar de la lengua quechua o quesuasimi o runasimi, hay muchos diferentes nombres para la lengua. Lo primero, la autodominación. um, entre hablantes de quechua es más conocida el quechua como quesuasimi. Simi significa lengua o boca, entonces quesuasimi en español se puede traducir como la lengua de la valle o la lengua de los lugares calientitos, porque Quechua se denota como el área etnogeográfico situada entre las 2.000 y los 3.500 metros sobre el nivel del mar, y esta área está caracterizada por el clima calientito. Entonces, por eso se puede traducir en esa manera. Los hablantes hoy en día también conocen la lengua como runasimi, que se puede traducir como la lengua de la gente o la gran lengua de la gente. Hay muchísimas variedades de quechua. Uno que se habla en Colombia se llama Inga, y en Ecuador se llama Quichua con una K, o también Runashimi. En Perú, Bolivia y Argentina, donde hay más hablantes de quechua, se llama simplemente Runasimi. Y esos, Quesuasimi y Runasimi son los más dominantes entre hablantes hoy en día. ¿Cuántos hablantes de quechua hay en el mundo? Vi dos diferentes números. Lo que vi más en los artículos que yo leí fue um, 8.3 millones, pero también vi 10 millones. Entonces, entre esos dos números, donde se habla el quechua. Actualmente el quechua está concentrado en Ecuador, Perú y Bolivia, y un poco concentrado en el norte de Argentina y el sureste de Colombia. Los investigadores especulan que el quechua fue originado en Perú, específicamente en la costa y el centro región de las montañas. Uno de estos investigadores fueron Alfredo Torrero y Cerrón Palomino. Grupos étnicos del pasado como las chancas tal vez fueron la razón por tanta expansión de quechua hacia el sur de Perú. Se puede referir a este tipo de quechua como el variante de chinche. Como dije antes, hay muchísimos diferentes variantes de quechua, como también hay de español, y también de inglés. Las incas hicieron a quechua la lengua oficial, y este cambio provocó más desarrollo lingüística en el territorio inca. Y básicamente actualmente se habla la quechua en los altiplanos andinos, pero la área azul es donde se originó, y luego las incas hicieron que la quechua se expandió muchísimo. Entonces puedes ver que aquí están las áreas andinos, y aquí está donde se habla el quechua. Y unas fotos de los hablantes. Aquí se puede ver que el quechua es muy prevalente en los lugares con montañas, con altiplano, porque vi este artículo cuando estaba haciendo mi research, mi investigación, pues. Unos detalles: hay 48 lenguas originarias vigentes en Perú, 44 son amazónicas y 4 son andinas. Um, que hay entre 8.3 millones y 10 millones de hablantes en quechua. Y quechua también está clasificado como en peligro en la lista de UNESCO. Y unas razones por este peligro es que quechua es una lengua muy oral, es muy hablada, y es
descrita como una lengua que está muy difícil para escribir. Hay muy pocos libros y publicaciones y también hay una actitud negativo hablar quechua porque los hablantes ven mucha discriminación a su lengua. Um, Unos saludos a Imainalan, no sé exactamente cómo pronunciar, pero este es un saludo general en quechua, se usa con todos y en cualquier momento del día, muestra interés por el otro. Imainalan kashanki, significa ¿cómo estás? Alilani, estoy bien. Suti kita Willy Way, dime tu nombre o cómo te llamas o llamas. Y la respuesta, mi nombre es Susi. Dialectos de quechua. Quechua tiene 45 diferentes dialectos grabados. Cada lengua tiene variaciones dialectales. Esto incluye el quechua. Investigadores dicen que quechua se usaba al menos 1000 años en Perú antes de que llegaron las incas. Las incas promovieron la difusión del quechua con la expansión y declaración del quechua como la lengua oficial de Cusco en el año 400, 14,000. 14,000. Especulación que las chancas chinchas tal vez expandieron el quechua hacia el sur de Perú, um, como expliqué antes. Y esto está descrito como variación chinche, como ya dije antes también. Aquí hay un video que tiene más o menos un resumen de la historia de quechua, si estás interesada o interesado. Follow Langfocus on Facebook, Twitter, and Instagram. Follow Langfocus on Facebook, Twitter, and Instagram. Okay. Lenguas en contacto. Cada lengua tiene varios préstamos, tal vez préstamos léxicos, préstamos sintácticos, morfosintácticos, o de entonación o fonéticas. Unos ejemplos de préstamos léxicos de quechua a español son jaguar, loro, cóndor, pampa, chacra, boa, cusco. La palabra Cusco viene de la palabra en quechua que se dice Cosco, meaning, que significa centro de universo. Unas frases comunes en quechua, alianchu, o ai-i-anchu, significa hola, ¿cómo estás? Ai-i-oni, bien, gracias. Full paiki, adiós. O tupen achiskam, que significa buenos días. El amor en quechua, aquí hay otras expresiones, también se puede traducir en español. Y luego, talcos y escritura, unos de las expresiones que se adoptaron de la quechua al español son buenos días, que ahora se dice en español como buenos días. La palabra disque o la expresión disque, eso no es de el español original. Eso viene de la quechua. Entonces, aquí hay unos ejemplos que estiman cerca de un caminito y es que sí han ido a tierras lejas. También la estructura hacer y más infinitivo. Entonces, vamos a hacernos ver cuál es el más malo. Y luego también la estructura artículo y sustantivo y de y pronombre personal. Aquí hay otros ejemplos donde dice, es el mismo chico que lo lavaron en la agua de él, o hablan hijitos que soy la madre de ustedes. Dinámicas sociales
quechua es una lengua primariamente oral, entonces hay muy pocas personas que saben cómo escribirla y está descrita como arcaico por esta razón. Como ya expliqué, hay una actitud muy negativa a hablar quechua porque hay mucha discriminación en sus propios países. Y también hay necesidad de hablar español para navegar la vida, porque aunque la quechua originó en Perú, ah, para navegar propiamente la vida en Perú se ocupa saber cómo hablar español. Entonces, muchas veces padres que hablan quechua no intentan no enseñar eso a sus niños o lo enseñan muy poco, entonces los niños tienen un español quebrado y también quechua quebrado porque está mezclado los dos. Y también no hay mucha educación en quechua. La Universidad Nacional en Cusco ofrece 2 cursos para de quechua en la medicina y en pedagogía. Quechua también está enseñada en una escuela privada en Cusco. Y también hay unos programas de radio que enseñan música y noticias en quechua, pero hay muy pocas, no tiene ayuda financiera del gobierno ni protección. Pero en 1975, quechua se hizo una lengua oficial en unas regiones de Perú donde el quechua es más común. Y quechua sí estuvo enseñada en las escuelas públicas por un tiempo, pero el programa se falló y se terminó, pero el gobierno de Perú está intentando actualmente crear un nuevo programa para el quechua, pero tampoco va a ser una inversión de educación bilingüe. La migración, ya hablé un tantito de esto, pero la discriminación hasta hacia los hablantes de quechua provoca el movimiento de los hablantes. Lugares comunes para la inmigración para los hablantes de quechua son España, Italia y los Estados Unidos, específicamente lugares como Nueva York. Otras cosas que son interesantes es que las personas de quechua son famosas por las telas tejidas vibrantes y muchas fotos de esto y se me hizo muy interesante. Y también me sorprendió mucho que las canciones de quechua son tan similares a las de español y hay tantas diferentes um, géneros y temas. Mucha variación y diversidad entre las diferentes canciones. En conclusión, ahora entiendo mejor el peligro de extinción de las lenguas indígenas y por qué es tan difícil resucitarla. También mejor entiendo el quechua y la influencia que ha tenido en el español. Y aquí están mis fuentes. Gracias.